Aquí van los saludos para Antonio Mercader, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. ¿En qué andaban? ¿Que estaban entrecruzando gestos? Estamos preparándonos para... ¿Se estaban pegando? Estamos preparando ¿Eran golpes o abrazos? No, solamente entrecruzamos ideas filosas. Bueno, voy al otro lado de la mesa, Fernando Butazzoni. Buen día. Y Heber Gato, que vuelve a ser nuestro invitado. Buen día. Gracias, Primer tema de nuestra agenda política hoy. El viernes pasado, la mesa política del Frente Amplio discutió un informe del Secretariado Ejecutivo donde se afirma que el accionar de la derecha no da tregua al gobierno nacional. En ese documento, del que dio cuenta ayer El Observador, el oficialismo destaca que se cuestiona al presidente de la República y su autoridad, su liderazgo y su relacionamiento con la fuerza política. Se cuestiona el presupuesto, la seguridad, la educación. Y en este marco es importante analizar el papel que juegan los medios de comunicación. Para el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, este accionar de la derecha tiene muchos aspectos similares en países de América Latina, donde existe un cuestionamiento a la legitimidad de los gobiernos y a las figuras de los presidentes, utilizando, entre otras herramientas, el tema de la corrupción para desacreditar a los gobiernos progresistas. Para combatir esa estrategia acá en Uruguay, el Secretariado propone salir en una ofensiva de tipo informativo para defender los logros del gobierno, en este caso de Tabaré Vázquez, y los acumulados en las dos administraciones anteriores. ¿Quién empieza, Antonio? Sí, yo me voy a centrar básicamente en esta idea de que hay un complot político-periodístico, es decir, que une a medios de comunicación con la oposición. Digo, esta es una vieja acusación. Yo recuerdo que hace unos 10 años, cuando el primer gobierno de Tabaré Vázquez se habló de un eje del mal, que integraban varios periodistas, entre ellos alguno que está aquí presente, que aparentemente estaban conjurados para sabotear las acciones del gobierno de Tabaré Vázquez. Eso pasó lo del eje del mal. Y hoy nos encontramos con que otra vez, en esta especie de manía persecutoria que tiene el Frente Amplio, encuentra que la oposición está ligada a ciertos medios de comunicación. Analicémoslos por un momento. Cuando dice los medios de comunicación, ¿a qué se refiere? ¿A la prensa? Bueno, hay 4 diarios nacionales. El País, El Observador, La República y La Diaria. De los 4, 2 son de izquierda. Los semanarios son todos de izquierda, excepto Búsqueda, todos los demás son de izquierda. De manera que por el lado de la prensa parecería que el complot no tiene muchas posibilidades de funcionar. Por el lado de la radio, bueno, estoy en una radio aquí que tenemos la diversidad de opiniones, por lo menos en este programa, es muy clara. Ahí están todas las posiciones representadas. Y las radios en general no editorializan, o sea que no veo el complot por ese lado. Y por la televisión, yo le pido a los oyentes que miren el ranking semanal que publica el diario El Observador de apariciones en televisión, segundos en televisión. No, es una persecución rusa, lo encabeza permanentemente las figuras de gobierno. Digo, no hay prácticamente figuras de la oposición que aparezcan entre las que más están en televisión. De manera que el complot periodístico político que se denuncia, es una irrealidad, es un fantasma que están agitando seguramente para disimular las fallas propias y el temor que la situación argentina les está produciendo. Bueno, yo primero quiero aclarar que no leí, como creo que ninguno de los que estamos acá, ese informe que glosa El Observador. Yo lo leí. Que supongo que debe ser más extenso y debe tener otras consideraciones. Primer punto que quiero aclarar. En segundo punto, me parece perfecto que un partido político, sobre todo si es la fuerza gobernante, haga análisis de coyuntura nacional e internacional, llegue a ciertas reflexiones y conclusiones y se proponga tomar medidas desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional, para contrarrestar en el libre juego de las ideas y de la comunicación lo que consideran que son, digamos, acciones en contra de esa fuerza política o de ese gobierno. Ahora, por lo que yo leí en El Observador, hay un par de elementos que a mí me gustaría subrayar, que creo que hay un problema ahí conceptual. Caracterizar a la corrupción como una herramienta de desprestigio me parece por lo menos desafortunado. Creo que hay un problema muy serio, histórico además, no es nuevo, en América Latina en general. Creo que Uruguay es un país en el que ese fenómeno se ha dado, pero se ha dado con
menos profundidad, menos extensión y menos recidivas, por decirlo así. Pero creo que en general en América Latina el problema de la corrupción, que repito es un problema histórico, no ha sido extirpado, no ha sido limitado demasiado, y esos problemas aparecen de manera sistemática, y creo que la mejor manera además de preservarnos todos y de preservarse la izquierda en la lucha contra la corrupción es justamente utilizar todos los mecanismos de difusión, de divulgación disponibles para que esa corrupción sea expuesta. Yo no creo que haya aquí una operación de parte del Frente Amplio para prevenir determinadas cosas que puedan ocurrir a partir de la situación argentina. Creo que ahí también puede haber un problema, que es la caracterización de las derechas y las izquierdas en algunos países de América Latina. Creo que hay visiones que son antiguas o que están perimidas o que no toman en consideración algunos elementos de la realidad o del pensamiento político que han evolucionado como todo en los últimos 30 o 40 años. Creo que ese es un problema que tiene la derecha y también tiene la izquierda. O los conservadores y los sectores más progresistas, como se les quiera llamar. Y me parece que lo más importante es sacarnos el miedo. Es decir, creo que la izquierda, tanto en Uruguay como en otros países, lo que tiene que tener es una actitud mucho más abierta, de cabeza, de espíritu y de relacionamiento con los fenómenos sociales. Y los medios de comunicación, que son numerosos, que tienen notoriamente posiciones discrepantes con los gobiernos de turno, son un buen acicate para la discusión política y para la lucha ideológica. Yo no lo veo al revés, me parece que es bueno. Vamos con Heber Gato ahora y después Esteban, así completamos esa primera ronda. Yo no tengo la sensación de que sea adecuado el comunicado de la Secretaría del Frente. Tengo la impresión de que en el país los medios de comunicación gozan, sin perjuicio naturalmente de que tengan determinadas orientaciones ideológicas, es natural que las tengan, en todo el mundo ocurre eso, pero no tengo la impresión de que estén enfilados para favorecer o para perjudicar a determinados partidos de manera específica, sin perjuicio, insisto, de esas orientaciones ideológicas. Yo creo que el partido de gobierno está atravesando determinadas dificultades que son notorias, no las vamos a comentar ahora, y que en definitiva la prensa está recogiendo esas dificultades. No dudo de que los partidos políticos opositores puedan utilizar esos hechos para llevar agua para su molino, pero no tengo la sensación, insisto, de que en este país, en este momento, se esté viviendo una campaña de desprestigio orquestada, organizada, para perjudicar al gobierno o para perjudicar a la izquierda. Sí creo que en otros países del continente puede estar ocurriendo ¿Dónde, por ejemplo, ese fenómeno. Por ejemplo, en Venezuela, donde los medios están digitados por el gobierno y donde sin duda alguna hay una campaña de desprestigio de los partidos opositores y de los sectores contrarios al gobierno muy dura. Las características de la prensa y de los medios de comunicación en los diversos países de América Latina son muy diferentes entre sí. No es lo mismo la prensa boliviana que la prensa venezolana o que la prensa uruguaya o incluso que la prensa argentina, donde tenemos una identidad cultural tan grande. Pero sin embargo, uno lee o ve periodistas en televisión de la Argentina y se da cuenta de la enorme diferencia que tienen con el Uruguay. Pero ese fenómeno tiene que ver con sustratos culturales muy antiguos y, insisto, no veo en el Uruguay ninguna campaña de desprestigio. Esteban. Yo creo que la declaración mezcla muchas cosas, que no es una mezcla casual y me parece que comete errores muy graves. Lo voy a subrayar, errores muy graves, con los cuales yo no estoy para nada de acuerdo. A mí, nadie me va a decir lo que es campañas hechas y montadas dentro del marco democrático, pero feroces. La prensa uruguaya hoy es mejor que hace 10 años. Es más plural, se ha tenido que abrir, ha tenido que defender un público que es en el orden del 50%. Pero creo que siempre es bueno estar alerta. Acá el problema de fondo es que el Frente Amplio le falta hacer política.
Lo que hemos considerado como la gran mecanismo de gobernar es repartir y distribuir y hacer política económica y política social, pero no se hace solo eso. Hay que hacer política. Y lo que tenemos que hacer no es echarle la culpa a los demás de la política que no hacemos nosotros. Eso es un grave error. Además, hacer política quiere decir tener ideas, tener propuestas, no es solamente informar. ¿Tá? Ese es un primer aspecto. Y por lo tanto yo creo que la discusión que nos debemos en la izquierda es ese aspecto. Cómo nosotros acompañamos el hecho de que gobernar es una tarea, pero hacer política es otra tarea. Y que el poder no nos devore la acción política. Pero hay otra cosa que no la comparto en absoluto, que es mezclar la situación de Uruguay con otros países de América Latina. Esa cosa que ha salido ahora de que pongamos las bardas en remojo, ¿no? Para un poquito. Las barbas. No, bardas. Discutiremos toda la mañana si es bardas con D de dedo o barbas con B de bobo. Como le guste. Lea a López de Vega y se enterará que yo son quiero barbas. decir que yo no me siento representado en absoluto con lo que pasa en Venezuela. No me siento representado. No me siento representado con las barbas ardiendo en la Argentina. Ni siquiera con un proyecto económico bastante parecido como era el de Brasil. Yo cuando voy a Panamá y me muestran los edificios de venezolanos y digo, ¿qué son? ¿Contra el gobierno? No, dice, no, son chavistas. En Panamá. ¿Y en Miami? ¿Tá? No, en Miami son los otros. En Miami son los antichavistas. Ahora está lleno de chavistas. ¿Tá? Entonces, yo no me siento representado. Para que un país, un gobierno sea de izquierda, una de las pruebas primeras que tiene que tener es que no tiene que ser corrupto. Lo digo así. La corrupción para mí es una línea que cualquiera puede pasar. Que cualquier personaje puede pasar. Pero cuando se sistematiza, yo me siento representado por la Argentina, no me siento representado. No son las mismas causas de la crisis que están viviendo esos tres países las que nosotros podemos tener. Ni me siento representado tampoco por la política económica. Por lo visto te sentís representado por lo que Vázquez, el presidente Tabaré Vázquez, ha estado diciendo durante su gira. Hoy en el recuadro de tapa Búsqueda informa que en conferencias, alocuciones que realizó, por ejemplo, en Francia, en una de ellas historió los cambios políticos en Uruguay en los últimos años y dijo: con nuestra fuerza política creada en 1971, una fuerza política de centro-izquierda, llegamos al gobierno en el año 2005 por primera vez en la historia del país. Nuestra meta era trabajar para lograr crecimiento económico con justicia social, crecer económicamente, pero al mismo tiempo desarrollar seriamente, lejos de un aspecto populista, políticas sociales que atendieran las graves patologías que el país tenía en materia de pobreza e indigencia. Sí, te hago un agregado. Estoy totalmente de acuerdo, pero también le saco el concepto populista que sirve para demasiadas cosas. A mí lo que dice la nota es que Vázquez ha estado muy insistente en distanciarse de los populismos en estas presentaciones en el exterior. Lo nuestro no es populista, pero para mí puede haber diferencias de modelo, de proyecto, de todo, pero hay una cosa que pasada de la cual para mí un gobierno deja de ser de izquierda, aunque haya hecho cosas y políticas sociales de izquierda. Yo diría que el Frente Amplio no necesita que la oposición ni que los medios le hagan una campaña de desprestigio. Se desprestigia solo. Digo, basta con ver las querellas que lo sacuden, que lo atraviesan, las tensiones que tiene. Yo diría, por ejemplo, un primer escenario de tensiones es el que hay entre Tabaré Vázquez y Mujica, que se planteó de entrada por los zafarranchos que dejó Mujica hechos y que ahora Tabaré Vázquez tiene que enderezar. Ahí hay una tensión constante entre Vázquez y Mujica, larvada, potencial, pero está allí. La otra es la que opone a Astori y a Sendik, que es visible, que es clarísima y que genera también una cantidad de problemas y de idas y venidas y desmentidos. No en vano el astorismo ha estado enfrentado al sector de Sendik y lo enfrenta todos los días. Otras tensiones, las hay, por ejemplo, la que se acaba de dar en materia de educación, el propio gobierno, nada menos que en educación, tenemos a María Julia Muñoz, del otro llado a Filgueira y a Mir, y diciendo el país no pierde nada, todo ese tipo de cosas. Digo, más desprestigio que ese en un tema tan sensible como la educación no puede haber. Y por si faltara poco para demostrar este cuadro de desunión de la izquierda y cómo la izquierda se encarga de desprestigiarse a sí misma, está el PIT-CNT la semana pasada vanagloriándose de haber conducido la nave del gobierno. El PIT-CNT dice que él condujo el gobierno, porque dice, nosotros salvamos al Fondes cuando lo querían hundir, dice el PIT-CNT.
Nosotros salimos del TISA cuando los demás querían estar, nosotros hicimos que el gobierno saliera del TISA. Es decir, nosotros somos los que mandamos, y por si algo le faltara, dice, nosotros cuando se decretó la esencialidad, nos pusimos en contra y logramos derrotar la esencialidad. El PIT-CNT puede más que el Frente Amplio. Entonces digo, en ese escenario, ¿cómo no se va a desprestigiar? ¿Qué clase de complot necesita para desprestigiarse el gobierno si se desprestigia solo? Heber, Fernando, ¿quién va primero? Los dos estaban levantando la mano. Sí, no, yo creo que los procesos de tensiones, discrepancias, distanciamientos, acercamientos y debates demuestran que hay una institución política que está viva, que tiene distintas vetas y distintas formas de ver la realidad, distintos encares. Eso no me parece que sea relevante a los efectos de lo que estábamos analizando, ¿no? Por otro lado, ha sido una historia... Una diferencia diametral entre ustedes dos, quedó clarísimo. Sí, sí. Porque Antonio machacó fuerte por ese lado. Claro, pero digo... No le das importancia. No, él echa aceite, apacigua, es un apaciguador. No, bueno, gracias por el elogio, pero yo creo que, por ejemplo, ese tipo de enfrentamientos... Fernando ha sabido poner en las últimas semanas, en los últimos meses, unas cuantas banderillas a los toros. Bueno, he tratado. Sin rasguños, además. Sin cornadas. Y sin cornadas. Para aquello de que entre bueno, pero dejémoslo hablar, porque yo lo interrumpí, después se subió Antonio y también. Muy brevemente. Por ejemplo, desde la restauración democrática y hasta ahora, y ni que hablar de antes del periodo dictatorial, el sistema político uruguayo y los partidos en el gobierno, básicamente el Partido Colorado, que fue el que gobernó durante la mayor parte del tiempo, tenían enormes tensiones internas. Y las tuvieron desde la democracia para acá también, como partidos políticos y como fuerzas en el gobierno. Recordemos la famosa frase del brazo arrancado a Jorge Valle, por ejemplo. Digo, hay ejemplos de sobra en todos los partidos. Entonces yo creo que ese no es un elemento que pueda pesar. Yo creo que lo que pesa acá es mirar hacia atrás y ver cómo desde el gobierno se han ido administrando esos problemas, que creo que esa es una clave, administrar bien o administrar mal. Decía Antonio que yo echo aceite, que trato de lubricar, y me parece que es una buena tarea. Tratar de evitar que los chisporroteos, artificiales además, se conviertan, eso sí, en un problema, porque no conducen a nada. Yo, en definitiva, creo que las declaraciones de Tabaré, en París, lo que están demostrando es una posición ideológica que no es la misma que otros sectores del Frente Amplio. Cuando Tabaré dice, somos un partido, somos un grupo, una coalición de centro-izquierda, ¿verdad? Que buscamos un desarrollo mediante una economía abierta, con políticas sociales, está definiendo una línea que yo diría, sin muchas citaciones, que se mueve en la línea de la socialdemocracia. Marcó más fuerte todavía ese límite, dijo: los gobiernos de Frente Amplio buscaron ganar confianza en Uruguay en el entendido de que generar puestos de trabajo decente es la mejor política social que se puede llevar adelante, pero para eso precisábamos inversiones y apostamos a la llegada de inversión privada, nacional y extranjera. Felizmente logramos ganar confianza y hoy Uruguay tiene una situación completamente distinta. Hemos generado fortalezas en nuestro país que nos ponen a resguardo y de manera diferenciada de los vecinos. Claro, pero además dijo otra cosa ratificando eso que tú lees, que me parece muy importante. Dijo, no somos populistas. Yo coincido, Esteban, contigo que el populismo es más que una definición ideológica, es un estilo de hacer política que alberga muchas cosas. Pero que Tabaré haya señalado que el Frente Amplio no es populista, no es inocuo, no es irrelevante. Está desmarcándose de movimientos como en Venezuela, en Bolivia, y del MPP. En Ecuador, además. Pero para los franceses, que es donde dijo
catalogás al MPP como populista? Totalmente, y a Sí, Mujica también. yo también coincido con eso. Pero me parece que cuando él habla en Europa, está señalando la imagen externa del Frente Amplio. Nosotros no somos populistas. No somos populistas como, por ejemplo, puede ser Cristina Kirchner en las elecciones argentinas. Somos otra cosa. Somos un centro izquierda diferente. Caramba, es una definición importante, profunda, que además se opone, y acá voy a lo que tú señalabas respecto al Frente Amplio, se opone a la ideología o a la orientación de otros sectores que son herederos de la izquierda clásica. No son la izquierda clásica, porque la izquierda clásica marxista, clasista, leninista está en franco desprestigio, pero son los herederos. ¿Y cuál es la herencia que en definitiva se recogió de ese pensamiento? Bueno, si vos querés, a pesar de las dificultades, tiene que ver con el populismo, tiene que ver con el latinoamericanismo, tiene que ver con una orientación socialista, el socialismo democrático. Bueno, eso todavía bulle en el Frente Amplio y se opone a las orientaciones por ejemplo, del Frente Liber Seregni, donde hay muchos socialdemócratas, y se opone a las orientaciones del presidente. Eso no es irrelevante, eso ha estado siempre en la izquierda uruguaya, desde hace 30 o 40 años, desde que se formó. Lo que ocurre es que tiene distintas manifestaciones, no siempre tiene, obviamente que no tiene los mismos actores, ni tiene las mismas, orientaciones subyacentes. Lo último con Esteban. Bueno, yo creo que a partir de una declaración se ha abierto un debate que va más allá de la propia declaración, que está muy bien. Yo apoyo totalmente las declaraciones de Tabaré, me parece que... Un oyente de Claudio plantea, ¿podrían definir qué es populismo? Claro, no, eso llevaría a todo un debate propio, conversación, ¿no? Porque además no en todos los lugares es igual. A ver, en Brasil no hay populismo, en absoluto, no lo hubo durante ninguno de los 3 gobiernos, no lo hay. El problema es de otro tipo. Así que con el tema del populismo no resolvemos todo el asunto. Entonces, ya que Heber Gato planteaba el tema de la historia, vamos a tenerlo claro. El Frente Amplio nació cuando en la izquierda se discutía vía armada, vía pacífica, la dictadura del proletariado o la democracia, el vallismo y el nacionalismo, Dios con mayúscula o Dios con minúscula, es decir, se discutía todo. Eran los temas de la izquierda clásica. Y eran los temas del marxismo-leninismo, la dictadura del proletariado, etcétera. Y sin embargo hicimos una obra que duró 41 años y que nos permitió conquistar 3 veces el gobierno, con lo cual aprendimos a manejar las contradicciones. El problema es cuando el debate sobre las contradicciones, en vez de ser un debate ideológico, se transforma básicamente en un debate de descalificaciones o incluso de simpleza política. Entonces, y además todavía más cuando le echamos la culpa al enemigo. Entonces ahí sí ponemos en peligro todo. Ponemos en peligro todo. Yo me paso discutiendo y no me siento incómodo de discutir y voy a seguir discutiendo. ¿Por qué? Porque además no entiendo la izquierda de otra manera. Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero agregar 2 cosas que la izquierda uruguaya, yo no estoy de acuerdo con el MPP, que puede tener una raíz populista, como yo digo que el Partido Comunista tenía una raíz y una parte de su alma que no era democrática, y era en la época que yo estaba, no estoy lavándome las manos. Pero no hay duda de que en el Uruguay todas las fuerzas a las que hacemos referencia han gobernado, porque Mujica fue presidente, que yo sepa, del MPP. Podemos decir lo que quiera, pero tiene 2 cosas que no se la podemos atribuir a lo que hicieron otros gobiernos. Primero, no hicieron nada antidemocrático en serio que hubiera comprometido la democracia. Nada, absolutamente. Y lo digo como alguien que en su momento públicamente tenía dudas sobre eso. Lo político encima de lo jurídico. Eso disculpame, eso fue por un episodio y nada más. Después no hay nada. Estamos en primeros rankings mundiales de todo lo que sea democracia en América Latina. Y segundo, la otra cosa, yo creo que el tema del combate, nadie está libre de la corrupción, pero lo que caracteriza a los gobiernos que están en crisis hoy en América Latina y que se definen de izquierda, no digo si son populistas o no, y aunque algunos no son populistas, son el problema de la corrupción. Y yo creo que la izquierda hizo muy bien históricamente, porque tiene una raíz ideológica y teórica básica en levantar la bandera de la moralidad. No tiene que ver con que no puede haber gente absolutamente decente y moral en la derecha, porque eso es una simplificación estúpida. Pero en la izquierda, el tema de la moralidad, el tema de la lucha contra la corrupción, tiene que ver con la lucha contra la misma concepción del sistema capitalista. Entonces, ese es el problema.
De los mensajes de los oyentes elijo dos para cerrar este tema. Uno, que viene de un celular terminado en 581, dice: para los integrantes de izquierda de la mesa, ¿no van a decir nada sobre los intentos de golpe que sufrieron casi todos los gobiernos de América Latina actuales? ¿Qué intentos de golpe? Uno solo, Venezuela. Sí, ¿cuáles son los intentos de Uno golpe? solo, Venezuela, y lo condenamos ferozmente. Todo. Obviamente. Todos los grupos políticos Bueno, uruguayos pará, lo tranquilo. Y segundo mensaje, celular terminado en 737. Amigos, ¿no sería mejor que, al igual que con respecto a Venezuela, dejaran al Frente Amplio que se manejara solo, sin que otros fracasados quieran y opinen sobre él dándole palos? La democracia todos opinan, ¿no? Pero todos discutieron, ¿eh? Yo hablé de los... Pero por favor, Partido Nacional y Partido Colorado... No, yo creo que vale la pena. Me gustaría precisar en qué sentido yo digo que el MPP no es absolutamente democrático. Yo creo que lo es institucionalmente, está de acuerdo con que haya partidos políticos, con que haya sucesión de gobierno. Me parece que la dimensión que le falta al MPP o a alguno de sus integrantes es el, digamos, la orientación liberal. La democracia no es meramente institucional, la democracia supone además la introducción del liberalismo. El liberalismo que es, bueno, lo que le falta, por ejemplo, al gobierno argentino, es la capacidad de soportarnos unos a otros y dialogar en forma racional. Eso que no tiene la Argentina, de algún modo es una de las dimensiones del MPP, coincidiendo con Esteban de que en definitiva no son antidemocráticos, o por lo menos una parte no tiene incorporada la dimensión liberal que hace a los uruguayos tan típicos, ¿verdad? Volvemos a la mesa de este jueves enseguida con otros temas.